Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva emisión de La Voz del Huelén, la quinta edición de La Voz del Hoy. Estamos muy contentos porque La Voz del Huelén sigue creciendo y eso se debe a todo su apoyo, sus comentarios y su difusión. Así que muchas gracias y recuerden seguir compartiendo y participando activamente en el chat con sus opiniones, comentarios y preguntas. Estamos transmitiendo el quinto capítulo de La Voz del Hoy, y es la voz dedicada a comentar sobre la actualidad y noticias desde una forma cercana y coloquial, y que permita acercarnos y compartir opiniones e información. Continuamos con nuestra temporada plebiscito 2020 para enfocarnos hoy en la relación entre la nueva Constitución y nuestro vínculo con el medio ambiente. Para eso nos acompañan dos tremendas invitadas. Mariana Bruni, así se dice muy bien, González, ingeniera civil química, investigadora e ingeniera de proyectos de sustentabilidad del ciclo y de la Universidad de Chile. Y Gabriela Uvilla Álvarez, geógrafa, integrante de UMELAB y tiene experiencia en planificación ecológica participativa en humedales. Bienvenidas. Hola, gracias. Hola, Carla. Nos encontramos en las cumbres del Huelén y hoy nos encontraremos con Panchito y yo y nuestras invitadas comentando en esta primera parte de la sección dos noticias que están en esta semana muy caliente, sí, que es la conmemoración del 18 de octubre de nuestro estallido social y obviamente la noticia más importante, que es el plebiscito del 25 de octubre. No queda nada. No queda nada, exactamente, no queda nada. Y vamos a partir, obviamente, con lo que ya pasó, que es esta conmemoración del 18 de octubre que podemos decir que tuvo de todo y más. Vamos a partir por lo bueno, creo, que es que sería que tuvo una gran convocatoria a nivel nacional, y en nivel particular en Santiago hablamos de 9 horas de manifestaciones, que en su mayoría fueron pacíficas, lo cual nos alegra que sea así, y que a pesar de todo, las conglomeraciones hubo distanciamiento, la gente fue con mascarillas, etc. Hubo como harto resguardo desde ese punto de vista, pero tenemos la nota mala, que es esta parte de la quema de iglesias, los disturbios ocasionados por enfrentamientos dentro de las manifestaciones y el asesinato de una persona en la población de Victoria. Una de las cosas que yo quería aprovechar, que estábamos acá con las chiquillas de comentar, era esta, ¿qué les parece ahí el tema de la quema de cosas en las manifestaciones? Es algo que sabemos que ya tiene una alta emisión, que genera, más encima lo que se quema normalmente no son cosas que sean, es basura, escombros, etcétera. Que desde el punto de vista medioambiental, como, ¿qué sería qué opinión tienen de esto? ¿Quién primero? Mariana, no sé qué quiera comentar. Mira, yo la verdad es que creo que hay que analizarlo, porque no me parece una respuesta tan obvia de que el estar quemándose cosas significa muchas emisiones necesariamente. O sea, obviamente en una combustión y una combustión de plástico, otros materiales, se está emitiendo distintos compuestos al ambiente, pero yo no estoy muy convencida de que esto sea más emisión que todos los autos que circulan todo el tiempo. O sea, y de hecho, cuando estábamos en pleno estallido social, con un grupo de estudiantes, yo hago clases en la Universidad de Chile y tengo mucho contacto con los estudiantes que eran estudiantes mientras yo seguía siendo estudiante. Estuvimos así a punto de hacer un cálculo. ¿Cuánto se estará emitiendo realmente? ¿Será realmente importante? No me convence tanto. Ahora, si uno lo mira desde una manera mucho más sistémica, en el fondo igual hay daño de la obra vial, el asfalto, cuando hay quema y lo empiezan a arreglar todo el tiempo,
hay una huella como mucho más grande que solamente lo que se está emitiendo en ese momento. Pero si es que nos vamos en esas, también hay que hacer una mirada mucho más sistémica. Si la revuelta social permite cosas como la constitución ecológica, creo que si uno lo mira en el macro, esas emisiones fueron insignificantes al lado de los cambios que se pueden hacer desde este despertar social. Sí, yo también creo eso, creo que si bien obviamente contamina, no podemos culpar las barricadas de la contaminación que hay en Santiago o en Chile, que es algo tan minúsculo en comparación a todo lo que se contamina en las empresas y todo, que no es como no sé, ni comparable. Son cosas Sí, que pasan, o sea, el descontento es mayor. De claro, hecho, creo que claro. había un estudio, creo que alguien lo estimó, así como los gases que se emiten en una barricada o un día de barricada era así como un porcentaje ínfimo de lo que se emite en un día en una termoeléctrica en Quintero. Claro, Ya como las Eso escalas que- son... muy, si no es nada. O sea, comparando a lo que contamina una termoeléctrica. Sí, porque Loco, ha sido parte como de los de las críticas a la revuelta social, el hecho de que hay estos esquemas de barricadas, no tomándonos del tema en específico las quemas de los edificios, sino barricadas, quema de basura, quema de plásticos, neumáticos, etcétera, como de cómo están pidiendo, no sé, que se mejore un tema de salud, si estamos afectando la salud con la emisión, no sé qué, como que ha habido mucha crítica con respecto a eso, como que, ¿dónde están los ambientalistas? Como esta idea de reclamarle siempre a alguien con respecto sí. a algún tema en específico. Y es loco además porque yo encuentro que tanto desde el tema medioambiental es como un tema multivariable, como que hay muchas como aspectos que considerar, pero también como a la hora de analizar la misma protesta hay como muchas cosas que analizar. Por ejemplo, el tema de las iglesias. Entonces, porque está por un lado la fuerza patrimonial que tiene el edificio, el objeto iglesia, está también la fuerza cultural, religiosa, digamos, que tiene el símbolo iglesia. Y comentábamos antes con la Carla que hubo un incendio de patrimonio en el barrio Yungay hace un tiempo, ¿no? Hace unos meses atrás, El día anterior, unas el día semanas atrás. sábado. El El día día sábado sábado, fue el... cacha. Mira, el día anterior. Y no tuvo la misma cobertura que tuvo el incendio de las iglesias. De hecho, estamos hablando a nivel bomberos, según la cantidad de llamados, es como lo grave que es el incendio, lo que afecta, lo imposible de controlar, etcétera. Y en el caso del incendio del barrio Yungay llegó a un cuarto llamado, o sea, los bomberos que estaban más cerca no fueron capaces de controlar, tuvieron que llevar 4 veces más bomberos para poder controlar el incendio de un barrio patrimonial. Entonces, yo desde mi punto de vista súper de arquitecto decía, claro, a mí me afecta y tengo formación en patrimonio y claramente no me parece que quemen el edificio, muy desde el objeto, pero la relevancia que se le da al patrimonio es súper, es como, ¿por qué va a ser más importante una iglesia que un barrio completo donde en estos momentos hay gente afectada que está sin casa? No estamos hablando solamente de un objeto tipo museo que es para mirar y admirar, sino que estamos hablando de un barrio que tiene gente viviendo en él. Entonces, yo entiendo como esta preocupación del patrimonio y entiendo que hay mucha gente que está abocada al patrimonio que encuentra que esto es una gran pérdida porque efectivamente a nivel arquitectónico lo es. Pero el nivel de relevancia que se le dio a estos incidentes como del quemar iglesias, no el edificio, sino iglesias, era como mucho más, así como, es más importante incluso que la vida de una persona, o sea, no se comentó en casi nada el hecho de que se murió una persona en la Victoria. Mataron. Sí, mataron a una persona en la Victoria dentro, y aclarar muy bien esto, fueron 9 horas de manifestación. O sea, es una jornada completa, es más allá de una jornada laboral en donde hubo manifestaciones,
y si bien los incidentes fueron aislados y fueron notorios como los conflictos como tal, el visualizar una manifestación en 9 horas es una cuestión súper potente, o sea, hay que decirlo, como conmemoración a un estallido social es como, no voy a ejemplificar, a decir como, uy, esto es súper bueno, porque siento que al haber daños siempre va a haber como, hay que hacer la autocrítica de la situación, pero me parece impactante que 9 horas de manifestaciones, porque, claro, la gente habla mucho de Plaza Dignidad, Plaza Italia, Plaza de Cadena, pero hubo cicletada, hubo convocatorias en los barrios, hubo más que solamente lo que estaba pasando en ese punto de la ciudad. Además, esto estamos hablando a nivel nacional. Esto no fue solamente en Santiago, que tendemos mucho a ver lo que pasa en Santiago como que lo que está pasando en Chile, y ahí hay que hacer como memoria de que el 18 de octubre no pasó solo en Santiago, pasó en todo Chile. Oye, yo quería agregar algo más ahí a esa discusión de Porfa. cuánto es patrimonio, cuánto duele dependiendo de en qué estrato está, como una diferenciación socioeconómica cultural. O sea, la iglesia versus un barrio de vivienda en Santiago. ¿Y qué pasa con el patrimonio natural? ¿Les duele tanto cuando se están quemando muchas hectáreas de bosque? ¿Por qué no? Sí, o pérdidas naturales que son irrepasables, como el hecho de que en este momento tenemos anualmente pérdidas de glaciares completos o retrocesos de glaciares en kilómetros, una cuestión que es como dolorosa totalmente porque estamos hablando de nuestras reservas de agua dulce, y ni siquiera se comenta en la televisión como pérdida de patrimonio, o las pérdidas forestales que en algún momento se dieron en Torres del Paine, no causaron tanto impacto y efectivamente son parte de nuestro patrimonio natural y no tienen este poder o potencia a punto de, como periodísticamente hablando, de parar las transmisiones normales y hablar solamente de este tema. Sí, porque minimizar el movimiento al final. Porque, claro, el argumento es, están destruyendo Chile. Pero que a mí no me afectan que quemen una iglesia. Perdón, yo no tengo ese amor por el patrimonio y eso. Realmente para mí no es ninguna cosa, y están hablando todo el día en las noticias de esto. Y mientras te quitan los glaciares, rompen todo eso, sí me afecta, po. Nos afecta a todos, aunque lo querramos o no. Más allá de lo que sabemos. Claro, más allá de lo que sabemos o que nos importa, sí nos está afectando. Sí, po. Sí, yo creo que... Me gusta mucho, perdón, Carlita, que estemos analizando esto, el capítulo en que estamos hablando de medio ambiente, sustentabilidad, ecología, porque justamente para analizar esto una mirada sistémica, como que nos perdemos mucho siempre en la ideología propia o en las miradas simplistas de los problemas, porque siempre hemos estado acostumbrados a analizar como desde lo particular a lo general, y llegan estos enfoques que nos llevan como al revés, ¿no? Como desde lo macro empezar a analizar el problema. Y yo creo que una de las cosas que hay que destacar, sobre todo en lo que viene siendo patrimonio natural, no es solo de Chile. El patrimonio natural no es una cosa que nos pertenezca únicamente al país. O sea, lo que afecte al patrimonio natural de nuestro país le afecta al mundo entero. Y eso es una de las cosas que creo que es la gran oportunidad que tenemos hoy, es el de tener una mirada mucho más amplia de lo que solamente es Chile, sino que de cómo también esto afecta al mundo entero, cómo el planeta tiene que tener algún tipo de equilibrio, y todas las decisiones que tomemos nosotros como país y que afecte el patrimonio natural, obviamente va a afectar al resto del mundo. Y con esta quiero pasar al siguiente tema, que es el del plebiscito del 25, que tenemos algunas noticias, Panchito, ¿cierto? Sí, claro. El gobierno anunció hace poco medidas que tienen que ver con facilitar la llegada de las personas a su lugar de votación. Tenemos la exención de permisos para viajes interregionales, si es que es por el tema de ir a votar, y los servicios de metro, del metro de Valparaíso, de Santiago, del tren central, que es el de Nos a Rancagua, y de los trenes de la región del Biobío, van a estar exentos de pago. Además, van a haber más de 2.000 recorridos rurales en zonas aisladas dispuestos por el Ministerio de Transportes. Interesante fenómeno igual.
Sí, es importante el saber esto porque sentimos que el plebiscito está igual convocado varios meses atrás y no habían hablado de este tema que es de la accesibilidad al poder llegar al lugar de votación y que bueno, a pesar de que esto está súper encima, o sea, estamos a 4 días del plebiscito, recién lanzan esta medida, pero es importante también recalcar que si la gente está trabajando ese día, que es parte de lo que puede pasar dentro de del día de votación, porque no es un día de feriado irrenunciable, sino que es un día domingo, que normalmente es un día feriado laboral, pero no para todos. Si uno está trabajando, tiene el permiso para poder ir a votar. O sea, te tienen que dar el permiso para poder ir a votar por lo menos durante 2 horas. Lo cual es importante, una, saber que puedes ir a votar independiente de que estés trabajando, y dos, saber que tienes accesibilidad para esto. Uno sabe que además el día domingo hay más, hay menos, de hecho, menos locomoción colectiva, entonces saber que tienes ciertos servicios gratuitos igual es bueno, es súper bueno porque hay que saberlo, el pasaje de metro es muy caro, por ahí partió también nuestra revuelta, así que Y luego el que símbolo saber. igual, Sí. que esté gratuito ahora. Sí, me parece importante porque efectivamente no es menor que para poder ir a votar gastes cercano o más de 2.000 pesos para poder ejercer tu derecho y tu deber civil. Así que está súper bien que sea así. Hubiese esperado, eso sí, que esa medida se sido anunciada antes, porque esto es parte de la información que tenemos que tener todos nosotros como ciudadanos para poder votar. Y lo importante también que implica para las zonas rurales. Ya que lo mencionaste, es súper importante saber que la gente que no vive en sectores ultraurbanos y que tenemos más de un sistema de transporte también van a poder ir a votar y va a estar estos 2.000, ¿dijiste? Sí, sí. 2.000, sí, 2013. es un número bueno para hacer, sobre todo las zonas que son aisladas. Vuelvo a repetir, Santiago no es Chile, es parte de. Y hay que recordar que todos tenemos que poder y deber votar este día 25 y que si bien nosotros tenemos en estos momentos, en un ratito más, una pausa no comercial, donde nos van a recordar todos los detalles, saber que si lleva su lápiz azul, no sirve otro color, lápiz pasta azul. Claro. Y una de las cosas importantes, y por qué es que cada uno tiene que llevarlo, es que recordar que seguimos en pandemia, y es por eso que todas nuestras comunicaciones y todos nuestros medios están siendo digitales. Por lo mismo hay que tomar todas las precauciones del caso para poder ejercer nuestro voto sin peligro. Con eso yo quiero cerrar esta sección y despedir a Panchito, que nos acompañó comentando las noticias del día de hoy, y nos iremos a una brevísima pausa no comercial, y a la vuelta continuamos con el tema principal del día de hoy, nueva constitución y medio ambiente, con nuestras tremendas invitadas. Genial. Chao, Panchito. Chao. Chao. Este 25 de octubre podremos votar por la redacción de una nueva constitución. Para un plebiscito nacional más seguro, aquí te va el protocolo sanitario dispuesto por el CERVEL. 1. Lleva al menos un lápiz pasta azul para votar y firmar el padrón. 2. El horario será de 8 de la mañana a 8 de la tarde. 3. Habrá un horario exclusivo de las 2 a las 5 de la tarde para mayores de 60 años. 4. Solo si una persona requiere asistencia para votar, puede acudir al local de votación con acompañantes.
5. Es obligatorio el uso de mascarilla, excepto durante 3 segundos en que deberás retirarla para que el presidente de mesa verifique su identidad. 6. Deberás ponerte alcohol gel antes y después de votar, ya sea con el tuyo o el provisto por los locales de votación. 7. En las filas se mantendrá al menos 1 metro de distancia con cualquier persona, al igual que dentro y fuera de los locales de votación. 8. No se puede formar aglomeraciones. Una vez que los electores hayan votado, deberán dejar el local inmediatamente. 9. La excusa por edad para vocales de mesa esta vez será desde los 60 años. 10. El aumento de locales de votación forzó una redistribución de electores, por lo que es fundamental revisar el local de votación asignado en www.cervel.cl o en www.plebiscitonacional2020.cl. Que nadie decida por ti es un mensaje de La Voz del Huelén. Está silenciada. Ahora sí, perdón. Pequeños problemas de no saber cuándo me muteo. Estamos de vuelta con La Voz de hoy y en este segundo bloque abordaremos la temática Constitución y Medio Ambiente. Con esta conversación buscamos introducir y abordar cómo la constitucional influye e impacta en los desafíos chilenos en materia de medio ambiente y sustentabilidad. Aquí, este es el momento en que yo pregunto, porque yo, por decirlo de alguna forma, no soy experta en esta área, yo soy arquitecta, como en algún momento se los comenté, y les volvemos a recordar con que tenemos a nuestras invitadas, Mariana Bruning González, ingeniera civil química, investigadora e ingeniera de proyectos de sustentabilidad en ciclo y en la Universidad de Chile, y Gabriela Villa Álvarez, geógrafa, integrante de UMELAF, que tiene experiencia también en planificación ecológica y participativa de humedales. Preguntas. ¿De qué manera? Yo creo que esta es como la pregunta inicial para saber cómo mezclamos estos dos grandes temas, que es la Constitución o la redacción de una nueva Constitución y obviamente el medio ambiente. ¿De qué manera se considera el medio ambiente en la Constitución actual? O sea, partamos desde la base de, ¿está considerado? Ya, buenísima pregunta. Yo voy a partir, yo no soy muy experta en Constitución, me gustaría hacerlo más, pero al final uno igual se mueve en su mundillo y también un poco complejo el mundo de las leyes cuando uno no es experto. Claro. Así que voy a hablar desde lo que yo sé. Uh-huh. ¿De qué manera está incluido el medio ambiente? Hay un artículo donde se menciona que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ese es como el punto central donde se habla de medio ambiente en la Constitución. Ahora, ¿qué pasa con eso? Hay un montón de cosas. Primero es que eso no se está cumpliendo, ¿verdad? Sabemos que en Chile existen zonas de sacrificio, que son zonas que se llenan de empresas que están contaminando, que están alterando tanto el ambiente local como el ambiente global y la salud de las personas de esos lugares, como ocurre en Quintero Puchuncaví, en Coronel, en Mejillones, muchas zonas de Chile. De hecho, existen, si no me equivoco, cerca de 10 zonas de sacrificio. Y en ese sentido ya hay un punto como que no existe eso como realmente como un derecho. Entonces, primero como conversarles que a mi parecer la Constitución hoy tiene una lógica muy antropocéntrica, muy extractivista, que promueve que hoy nuestro país siga siendo un país
que se basa su economía en el extractivismo, algo absolutamente insostenible. Y por otro lado, que hay cosas que deberían transformarse en derechos que hoy no lo son, como el acceso al agua, el derecho a un medio ambiente sano, más allá de libre de contaminación. Eso es como un primer barrido, al menos desde mi parecer. No sé si la Gaby quiere agregar algo más. Sí, bueno, por el lado que tú ibas del agua, es importante mencionar que está el Código de Aguas, que, bueno, fue creado en dictadura y que de partida separa el subsuelo del suelo, así que el agua no va con el terreno, entrega los derechos de propiedad sin priorizar, como por ejemplo darle agua a la comunidad que vive ahí. No hay una priorización de a quién darle agua y a quién no. Hay un sobreotorgamiento también de estos derechos, así que hay sequía, que es lo que pasa ahora. El agua es un bien privado y las empresas sanitarias del agua también son privatizadas ahora, entonces de esta manera también se relaciona el medio ambiente con la Constitución. Privatiza y como dijo la Mariana recién, es un Estado extractivista. Es interesante las dos cosas que mencionan con respecto a cómo se muestra la Constitución desde el punto de vista medioambiental, o sea que tiene una pequeña mención, así como que básicamente no tiene una temática importante o como un peso mayor dentro de la Constitución, y además de que tenemos muchas leyes o muchas formas como de trabajar el medio ambiente en Chile que no están desde el punto de vista de la preservación. O sea, en ambos casos, cuando hablas de las zonas de sacrificio y también cuando hablas del tema de los derechos de agua, que es una cosa mundialmente para todo el resto del mundo extraña, solamente pasa en Chile, no teníamos como dentro de nuestra Constitución contenía la protección. Y desde ese punto de vista, ¿cuáles son como los desafíos que plantea la idea de la redacción de una nueva Constitución en torno a la sustentabilidad? Porque ya es como poco mencionado el medio ambiente, además, ¿para qué decir lo que menciona desde la sustentabilidad? Como qué desafío podría ser la incorporación de esto en la Constitución. No sé si Mariana me va a responder primero. Yo quería agregar algo antes. ¿Ya? Que nos faltó agregar algo, que está la ley 19.300, que esa como que es la que ve que dirige la evaluación ambiental. La fiscalización y eso, tampoco es que no haya nada. Obviamente no funciona. En eso estamos claros, pero lo menciona. Pero no sirve. Esto vendría siendo como nuestro, a nivel medio ambiente, CERNAC de la sustentabilidad, por decirlo de alguna forma. El Servicio de Evaluación Ambiental, eso está dirigido por esta ley 19.300, que es la que vela por la protección del patrimonio ambiental, de vivir en un derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, como bien dijo Mariana, y eso. O sea, tenemos como esta idea de un fiscalizador que no fiscaliza. Exacto, claro, existe, pero es muy precario como la fiscalización. No todo tiene que pasar por esta fiscalización. Por ejemplo, los humedales, recién salió la ley, que solo los humedales urbanos tienen que pasar por fiscalización. Antes uno llegaba y construía arriba los humedales y no había nada que fiscalizar. Ya, esto igual está súper conectado con la próxima pregunta, es de qué manera afecta el actual modelo de desarrollo del país al medio ambiente. Hablábamos de zonas de sacrificio, el tema que mencionas de los humedales, pero siento que como demasiadas aristas del medio ambiente a nivel de lo que cómo afecta al medio ambiente el modelo de desarrollo del país. Es que las hay, porque como bien decía la Gaby, creo que todo parte como desde el origen, y pienso que no tiene que ver con que no se fiscalice, es más bien quizás que no se fiscaliza lo suficiente o que ya no entra por la fiscalización. Pasa que en Chile el medio ambiente, de partida institucionalmente, es algo muy nuevo. La ley
de Medio Ambiente, la creación del Ministerio del Medio Ambiente ocurrió en 2010. O sea, es un ministerio que tiene 10 años. Antes de eso estaba la CONAMA, pero que bueno, no tiene el peso que un ministerio. Y el Ministerio del Medio Ambiente, al ser un ministerio muy nuevo, no tiene los mismos recursos que tiene el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda. O sea, ya desde ahí estamos hablando que está posicionado políticamente en un lugar inferior. Entonces, tiene que ver con las prioridades, tiene que ver con la falta de leyes, tiene que ver con la falta de interés desde el privado, la falta de regulación desde el privado. Así que son efectivamente un montón de cosas que afectan apuntar hacia un país sostenible. Y de hecho, como un poco respondiendo a cómo ir apuntando hacia allá, me parece que hay cosas básicas que incluir en una constitución que apunte hacia un desarrollo sostenible, un desarrollo, digo, no me refiero a desarrollo económico. Yo soy bastante de una idea de post-desarrollo, de crecimiento, como quieran llamarle, nuevas formas de desarrollo hechas desde Latinoamérica. Pero, por ejemplo, hay algo basal que tiene que ver con los derechos de la naturaleza. O sea, la naturaleza como sujeta de derechos es algo como fundamental para una constitución con un foco ecológico. ¿Qué pasa hoy en día? Que es un poco lo que hablamos del tema de la fiscalización y no sé qué, que la forma en que se trabaja el mundo ambiental hoy es que va una empresa, quiere instalar una minera, una hidroeléctrica o lo que sea, y se somete a el servicio de evaluación de impacto ambiental, haciendo una evaluación de impacto ambiental, una declaración de impacto ambiental, y la comunidad tiene muy poco tiempo para hacer como reclamos o sugerencias a este proyecto. Y entonces hay una lógica de yo puedo hacer lo que la ley me permite, cumplo con estos periodos de tiempo, cumplo con las cosas que me piden, y la comunidad tiene que demostrar que están dañando su medio ambiente. Siendo que en una lógica debería ser al revés, debería ser que tú demuestres que no estás generando ningún daño para ninguna persona, para ningún ecosistema, ninguna especie. Entonces hay como una lógica inversa de tener que demostrar que no están dañando. Igual bajo esa lógica, por ejemplo, los sectores que no tienen poblados, no podrían ser como protegidos porque no existe comunidad afectada directamente, como porque efectivamente, por ejemplo, bueno, yo me manejo harto en el mundo público, yo conozco los sistemas de evaluación de impacto ambiental, son pobres, en proyectos como, no sé, Metrotren, que hacen estudios, hacen visitas, pero son como muy por cumplir, nunca tienen, y ellos, por ejemplo, si pasan por un sector que no tiene población, efectivamente ese sector no tendría quien lo resguarde desde el punto de vista para la reclamación en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Pregunto, desde la ignorancia ahí. No tan estrictamente así, pero bajo ciertos requisitos que yo tampoco soy muy experta en el mundo de los impactos ambientales. Yo sé más como de huellas ambientales, de huella de carbono, cosas que aún no son obligatorias. Claro. Pero cuando hay, por ejemplo, una especie que es endémica o que se encuentra en peligro de extinción en la zona, ahí empiezan a haber cosas. O desde el mundo como de la paleontología, si es que encuentran fósiles en una zona. Y ahí empiezan a ver como un montón de variables, pero son esas las que están establecidas. Okay. Así que todavía hay mucho que avanzar. Hay mucho que no vemos en este desarrollo de país, desarrollo del mundo, que pensamos que es inocuo, que estamos haciendo como mejores soluciones, pero de repente podríamos estar yéndonos para el otro lado. Entiendo. ¿Y de qué manera, ya llegando al punto plebiscito y la idea de conformar una nueva constitución,
¿de qué manera una nueva constitución podría abordar al cuidado del medio ambiente y la biodiversidad? Aquí pregunta, y yo creo que espero la respuesta de ambas porque me interesa mucho el tema humedales, porque siento que es como el tema menos tratado a nivel ley y desde el punto de vista de protección que tenemos acá en Chile, que lo encuentro súper triste. Sí, bueno, yo creo que lo principal sería... Me estoy escuchando doble. Un poquito. Sí. Lo principal sería eliminar el código de agua. También, claro, preocupándose de proteger zonas o recursos, que no me gusta así, como principales, por ejemplo, los glaciares, los humedales, como hablan, los recursos agua, los bosques son, ¿cómo se llama? Albergan mucha agua. Entonces, claro, habría que tener leyes que protejan realmente estos sectores. Y como bien dices tú, si hay una comunidad, ojalá hacerle caso, obviamente, pero si es que no hay una comunidad, también protegerlo. Entiendo que igual de repente hay que intervenir algo, pero hacerlo como la menor medida posible y todo. Sí, pero yo creo que lo principal es eso, eliminar el código de aguas, dejar de ver al medio ambiente como beneficios privados, como un recurso nada más, y darle mayor, por ejemplo, financiamiento a las ciencias, al medio ambiente, la investigación. Pasa por ahí también porque ahí uno va descubriendo cosas nuevas, va investigando la difusión ambiental, tomarse el tiempo de incentivar la educación ambiental, por ejemplo, que la gente no sabe, y tomarle peso al agua, que el agua es vida, eso más o menos. Ah, y también lo importante es devolverle a las comunidades que están ahora en la zona de sacrificio su territorio. Zona de sacrificio, yo creo que por ahí también se tiene que partir como base. Una cosa que es importante que quiero aclarar, porque yo más o menos entiendo lo que es el código de aguas, pero ha aparecido por el público, ¿qué es el código de aguas? ¿De qué se trata el código de aguas? Porque hablamos como súper naturalmente de lo que es, pero yo creo que para la mayoría de la gente le suena un poco extraño lo que significa o qué es o qué implica el código de aguas. No sé qué me puede responder de las dos, de qué es el código de aguas. Bueno, el código de agua fue, algo hablé un poquito, que fue creado en el 31, bajo la dictadura, Uh-huh. y lo que hace es entregar los derechos de agua a la propiedad privada. Antes el agua era un bien público y ahora pasó a ser un bien privado. Una cosa que comentaste que encuentro que es súper importante detallar del código de agua, que el agua y el terreno van por separado. ¿Cómo pasa esto? Claro. El subsuelo y el suelo ya no se considera lo mismo. O sea, yo tengo este terreno, pero el agua que corre por mi terreno, eso es lo que pasa. A menos que tenga el derecho. O sea, si yo tengo un terreno que por el cual abajo pasa una napa subterránea de agua o hay un pozo, ¿no quiere decir que si yo estoy en ese terreno, esa agua la puedo ocupar yo? Ahí parece que la Mariana quiere decir algo. Yo no soy experta en esto, pero no sé si Mariana quiere agregar algo. Que te vi. No, dale, es exactamente eso. Yo creo que tú eres más experta en códigos de aguas que yo. Así que efectivamente es como la propiedad o la concesión de los derechos del agua, en el fondo no están acoplados al terreno. Entonces tú efectivamente puedes estar en un terreno que tiene acceso al agua y tú no tienes los derechos de esa agua. Y eso, por ejemplo, un caso como emblemático que es Petorca, con los paltos y los cítricos, una explosión de la, la exportación del palto, porque en el norte global se les ocurrió empezar a comer avocado. Y eso ocurre en una zona donde, bueno, el palto en sí no es una especie endémica de Chile, es una especie que necesita mucho recurso hídrico,
¿Y qué ocurre en Petorca? Que es como los casos emblemáticos que se han levantado gracias a Modatima, por ejemplo, que hay personas que no tienen agua, no tienen acceso a agua y se están abasteciendo con camiones aljibe, que son estos camiones que llegan como con mucha agua y abastecen a la gente. Y algo que a mí me impresionó, que escuché hace unos meses en un conversatorio que se estaba levantando desde, creo que era la Facultad de Derecho de la Chile, una persona que era muy experta en el caso de Petorca, era que los camiones aljibes, bueno, no solo estaban abasteciendo de agua a las personas del territorio, sino que además ese camión se llenaba ahí mismo. O sea, no, el camión se llenaba de agua en Petorca. No es que en Petorca no hubiese agua, es que en Petorca no había agua para las personas. O sea, no Depende estamos de... hablando de sequía. También, es que son fenómenos que van súper correlacionados, pero en el fondo te das cuenta que no tiene hay muchos casos que no tienen tanto que ver con el cambio climático y la sequía, sino que tienen que ver en cómo se reparten los derechos de agua en nuestro país, que hoy no es un derecho. Y eso es una cosa fundamental y que se tiene que cambiar con la Constitución. Sí, porque yo creo que a nivel mundial hemos visto muchos casos donde la sequía es tal, entonces en la región donde hay sequía hay problemas del recurso hídrico, o sea, no hay agua, que por eso se entiende que hay una crisis mundial de la sequía, etc. Pero cuando tú me dices, llenan los camiones en Petorca, es como, ¿cómo? Si la gente no tiene agua es porque supuestamente no habría agua en el lugar. Eso es como lo que uno entendería como el déficit hídrico al nivel de que un camión llegue con agua donde tú vives. Pero si donde mismo yo vivo tengo agua, es como que no, es un poco incomprensible la situación de como del derecho del agua. Lo encuentro. Exactamente. Ahí hay dos fenómenos. Ahí hay dos fenómenos. Uno es efectivamente la sequía. De hecho, estaba mirando un reporte que hizo Fundación Chile en 2019. Dice que en 2040 Chile va a ser el único país del continente con estrés hídrico extremo de forma permanente. Eso dicen los pronósticos la ciencia. En 20 años más vamos a tener un estrés hídrico permanente con toda esta situación de sequía y impactos globales. Pero por otro lado, que el agua no esté llegando a las personas o a los medios naturales, eso tiene que ver con la gestión del agua a nivel político. Entonces, como son dos cosas diferentes que tenemos que avanzar en ambos caminos. Y la segunda que mencioné creo que es algo que tiene que cambiar con la Constitución, desde cambiar absolutamente el Código de Aguas y establecer el agua como un derecho, donde se privilegia el consumo para las personas y también la mantención de los ecosistemas. En el público nos están haciendo algunas preguntas y una que me parece muy interesante, sobre todo porque fue algo muy reciente. ¿Cuál es el impacto del mal manejo de Chile en la COP25 del año pasado? Javier Vermech es el que nos está haciendo esa pregunta. Porque, bueno, y también, y lo quiero ligar también con este tema del Tratado de Escazú, que tampoco se firmó. Entonces, ¿a qué nivel afecta esto a Chile? ¿Cómo nos afecta también a nivel como legislativo o como posicionamiento medioambiental como país hacia el mundo? Estos dos hechos que son como bien fuertes, por decirlo de alguna forma, para a nivel medioambiental. Bueno, primero a lo anterior quería agregar, no es sequía, es saqueo. Porque con todo lo que hablamos, sequía eso. Es muy cliché ya la frase, pero es por algo. Pero clarifica mucho. Clarifica mucho porque el agua está, pero no está bien repartida. Bueno, del acuerdo del Escazú, de la participación de Chile en la COP25, yo creo que, bueno, queda claro las intenciones del gobierno. Si bien el Chile estuvo presente en la escritura del acuerdo de Escazú, ahora no lo quiere firmar, porque necesita más participación ciudadana. Ahora la participación ciudadana que existe es muy básica, casi inexistente.
se hace por obligación, pero en realidad no tiene ningún peso a la hora de tomar decisiones. Entonces, claro, ya no van a poder llegar tantas empresas a Chile a saquearnos, por decirlo de alguna manera, porque van a tener que tener más protocolo y cosas así. Por eso Chile no está dispuesto a firmar este acuerdo, yo creo, el gobierno, en realidad. O sea, aquí primarían los intereses económicos por sobre los intereses, sobre los recursos naturales. Una pregunta, en algún momento me hablaste que no te gustaba hablar como de recursos, no les gustaba hablar como recursos, y en ese momento sintieron las dos. Entonces quería preguntar esto, porque ¿qué expresiones del paisaje y recursos naturales deberían ser protegidas por nuestra legislación? Y ahora pregunto, ¿cómo llamarlo si no es recursos? No entiendo esa... para que me aclaren, porque en realidad nosotros hablamos siempre como de recursos naturales, como que fueran algo a nuestro acceso, como, o de nuestro uso, algo así. Entiendo que ahí entra el conflicto con la palabra recursos naturales. Bueno, puede llamársele ecosistemas. Así yo me lo imagino, como que proteger los ecosistemas completos, porque es todo un sistema, pues no puedes, por ejemplo, proteger solamente el glaciar, el hielo del glaciar, sino que tienes que proteger el ecosistema del glaciar, por ejemplo. Yo voy a contar mi transición a mi término favorito, porque todos partimos hablando de recursos naturales. Claro. Como, ay, sí, qué bonito los recursos naturales. Y es también como el concepto más asociado de la gente hacia, por ejemplo, protección de agua, humedales, ecosistemas, aire, etcétera. Claro. ¿Y qué pasa con eso? La palabra. Y por supuesto, ya todos ultra convencidos de que el lenguaje construye realidades. Recursos es algo que tú tienes a tu disposición y puedes usar y explotar. Yo taché la palabra recursos naturales y empecé a buscar nuevas definiciones. También a veces se habla de servicios ecosistémicos, que de nuevo llegaron otras críticas mientras yo leía autores y asistía a charlas. Y la palabra servicio también significa que es algo que tú puedes adquirir. De uso. Usándolo, pagando por ello, y entonces obtienes un servicio. Y hoy, todo un beneficio del ser humano. Claro, para beneficio, claro. Para un beneficio humano, efectivamente. Y hoy mis conceptos favoritos es hablar de elementos naturales o patrimonio natural. Ese es mi tip. Cómo cambiar esa percepción hacia el concepto. Y Ya. respondiendo un poco a tu pregunta que hacían del público sobre la COP25 y el acuerdo de Escazú, hay muchas razones de por qué la COP25 fue un fracaso. De hecho, no sé si vieron algunos videos así como gente que indignada como ante las propuestas, y pasan mucho por distintas razones que a mi parecer, terminan concluyendo con algo que fue como el inicio de esta discusión, de que esto no es prioridad. O sea, de partida, que es una crítica que ha salido transversalmente, las personas que han llevado la COP y han llevado el liderazgo ambiental en Chile son personas sin conocimientos previos de medio ambiente. O sea, desde ahí es como una contradicción, como, o sea, como imagínate que en el medio periodístico la persona que liderara fuera una persona que no sabe nada de periodismo y está aprendiendo desde el año pasado. O sea, ya eso responde todo. No hay prioridad, no tiene un sentido. Habiendo expertos, o sea, aclarando eso. Exactamente. Entonces son decisiones políticas como, bueno, esto que se conversa mucho como harto meme de que en el fondo hoy Chile está siendo liderado por ingenieros comerciales, que, buena, bacán, se necesitan cuando hablamos de economía, pero no pueden ser las personas que estén liderando temáticas ambientales. No puede ser. Y entonces tenemos una visión muy desde como todo es un negocio, y uno de los fracasos, de hecho, más importantes, a mi parecer, fue el no aclarar o establecer un punto que era crítico que se tenía que establecer en la COP25 y en la COP26, que se va a trazar por
todo el contexto pandémico, es el Obviamente. artículo 6 del Acuerdo de París, que habla del mercado de carbono, que es este mundo de cómo empezamos a regular, bueno, este país emite o tiene un inventario de carbono de tanto, y este otro tiene un inventario mucho mayor. Puede existir un mercado entre que se transen y una empresa que emite tanto y logra reducir porque empieza a tomar políticas, pero hay un punto en que ya no puedes reducir porque por el hecho de estar existiendo como una empresa parada, ya va a estar emitiendo. Entonces empieza este mercado del carbono que te compro, te mitigo a través de la reforestación, a través de comprar tecnología por el carbono. Y ese es un mundo que hoy existen metodologías, no se han consolidado a nivel país, y es algo crítico, clave para avanzar hacia realmente cumplir con las metas impuestas por el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, que dice como ya basta, no podemos superar los 1,5 grados de aumento de temperatura. Como, es un mundo clave porque es cómo se va a hacer este engranaje de cosas políticas por el carbono, que a mi parecer es uno de los, o el mayor principal fracaso. Se tenía que establecer en el COP25 cómo iba a funcionar el artículo 6 y no se hizo. Y a nivel como ya aterrizándolo a Chile, porque obviamente esto a nivel mundial nos afecta. ¿Cómo nos afecta esto, por ejemplo, al ser incluido dentro de nuestra Constitución? El no tener esta claridad tampoco de cómo funciona. Uy, esa es una pregunta muy compleja. Perdón, pero que Sí, yo pienso que eso va un poquito más, va algo más específico de cómo funcionan las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel país, que no creo que es algo que tenga que estar en la Constitución, porque en la Constitución están estos pilares básicos con los que se levanta. Entonces, a mi parecer, nosotros deberíamos apuntar hacia una Constitución ecológica, donde ese sentido de como, oye, no podemos desmoronar este planeta para levantar un sistema económico. Eso no puede ser. Es como absurdo. Entonces, yo creo que en términos de la Constitución, lo que se tiene que apuntar es hacia una Constitución ecológica, con derechos de la naturaleza, con derechos de, no sé, cosas como que hoy son absurdas, o sea, el derecho a vivir un medio ambiente sano, derecho al agua para todas las personas. Desde ahí se levantan otras políticas que tienen que ver con esto. Entonces, son como dos cosas que tienen que ir avanzando en paralelo, a mi parecer. Voy a volver un poquito a una pregunta atrás que me parece súper importante como recalcar, que creo que como un poco para clarificar, de repente uno cuando habla de un tema como ustedes dicen que es tremendamente nuevo, sobre todo a nivel políticas país, o sea, estamos hablando 2010, la creación del ministerio, lo encuentro, creo que no había como vislumbrado el nivel de atraso que tiene Chile en este tipo de materias, que a nivel mundial esto se está tratando fuertemente, no solamente con el tema del calentamiento global, sino como transversalmente al nivel, como decía tu huella de carbono, etc. Que patrimonios naturales, para decirlo bien, deberían estar como asegurados o protegidos dentro de la Constitución, porque en estos momentos nosotros teníamos esta como esbozo de tenemos derecho a vivir en un ecosistema o en un lugar limpio, libre de contaminación, pero ¿qué recursos? No recursos. Patrimonios naturales tendrían que estar como protegidos, asegurados o como garantizados dentro de la Constitución. Porque obviamente tenemos esta claridad de que la Constitución es como nuestros grandes pilares. Entonces, ¿cuáles serían estos que deberíamos tener como sí o sí? Y no solamente esta declaración de buenas intenciones de tenemos derecho a vivir en un ecosistema limpio o libre de contaminación. ¿David? Ya. Bueno, ya lo he dicho varias veces, creo, ahora, pero creo que el agua es fundamental
así que hay que preservar los lugares de agua, como los glaciares. Importante, que ahora mismo de hecho está hablándose de la ley de glaciares, que todavía no sale, está en veremos, en stand-by. Los humedales, que yo soy amante de los humedales, y su gran variedad también, porque puede encontrar humedales en las lagunas, en la cordillera, en los bofedales, turberas, los ríos, así como delimitarlo todos, no solo los urbanos, ¿sí? Y lo otro importante, bueno, son los bosques nativos, que ahora sabemos, el gatito, sabemos que están siendo destruidos, sobre todo en la Araucanía, eh, para tener más pinos y eso. Eso en general creo yo. Ah, y un dato que quería decirlo que lo tenía anotado. El 80% de los glaciares de Latinoamérica están aquí en Chile. Así de importante el reservorio de glaciares que tenemos en Chile. Y así que no hay ninguna ley. Entonces, para darle la importancia a la ley y a proteger los glaciares que existen en Chile. Increíble dato, debo decirlo, que impactada. Cuando leí quedé impactada. Más datos, sí, efectivamente. Y de hecho, yo pertenezco dentro de esto que trabajo con la Universidad de Chile, pertenezco a la SCAC, la Sociedad Civil por la Acción Climática. Y dentro de esto hemos conversado harto de las leyes, porque en el fondo efectivamente hay un montón de propuestas de leyes que se llevan tramitando muchísimos años. Y por eso yo siempre vuelvo como sí, incluir los glaciares, incluir el bosque nativo, proteger los humedales, proteger el derecho al agua, proteger la vida marina. Eso de hecho fue como un punto positivo para la COP, que es importante mencionarse, como la incorporación de la vida marina en los océanos. Hay un montón de patrimonio, elemento natural en Chile que debe ser protegido, conservado, con una mirada de como más allá de los beneficios antropocéntricos que nos va a traer, es porque deben ser protegidos y como un valor intrínseco de la naturaleza, más allá de lo que nos sirve, lo que es una mirada muy utilitarista. Lo complejo es que, claro, ya sí, están ocurriendo, hay proyectos de ley, se está avanzando, pero se demoran mucho y es porque no es prioridad. De hecho, el Código de Aguas lleva como 9 años en tramitación y llega la derecha a decir que es inconstitucional cambiar el Código de Aguas. Entonces, Nuevamente esa frase. nuevamente inconstitucional. Entonces, sí, hay que incluir todas estas cosas. Hay un montón de leyes que se están trabajando que han demorado mucho tiempo. Yo quiero decir algo nada que ver, pero que tiene que ver. Que como decía la Mariana, que se demora mucho. Entonces yo creo, sugerencia, que en la Constitución debería cambiarse el Congreso para que sea unicameral, porque aparte el TC actúa como otra cámara más, o sea, es todo muy lento, todo se hace más y más y más lento. Entonces, como que he escuchado esa idea y en realidad debería pasar. Y pasa en otros países, que es unicameral. Tendríamos que pagarle menos plata más encima a los diputados y a los senadores. Todo sería más rápido, se agilizaría todo. Un buen factor. Aprovechando la impronta de la Gabriela, también consultarle a Mariana, quizás mezclar las dos cosas. ¿Cómo hacer esta invitación a que la gente se interese por el medio ambiente a través de la Constitución? Hacer como esta invitación en nuestras manos está el cambio de esto. Y, por ejemplo, la propuesta de Gabriela que decía una reforma unicameral haría que, por ejemplo, estos proyectos de ley que están hace años en el Congreso puedan tener una salida más rápida. Como el minuto de confianza de cómo invitamos a la participación en el plebiscito y además de interesarse del tema medioambiental. Sí, buenísimo. Sí, yo creo que efectivamente, obvio que
hay que cambiar la Constitución y tenemos que avanzar hacia una Constitución ecológica. De hecho, en las CAC, como les había mencionado, en el Instagram de las CAC se están levantando como las 25 razones para cambiar la Constitución, y punto por punto se habla de agua, se habla de Muy interesante. glaciares, los derechos animales, como eso yo creo que levanta mucho como todas estas razones por los que hay que hacerlo. Y de hecho, como la campaña y la franja de las CAC es caminar hacia la Constitución ecológica. También hay mucho, o sea, en verdad se está levantando muchísimo material desde CEUS, que es el Congreso Estudiantil Universitario por la Sustentabilidad. No sé si lo dije bien, no sé si es siempre me pasa. CEUS con C, en su canal de YouTube, ellos hicieron una escuela de constitución ecológica, donde se habla con la Nelly Apola, Pamela Po, Fernando Atria, como las razones por las que tenemos que cambiar esto. La Claudia Hayes, no sé si todos ellos son parte de la misma escuela, pero como que en verdad hay muchas razones. Chile tiene que avanzar hacia la protección ambiental, porque tiene que ser así nomás, porque yo creo que ya entrar a razones de por qué es necesario proteger el ambiente, o sea, como hay que leerse todo lo de límites planetarios, el IPCC, yo creo que razones hay muchas, y voy a aprovechar de recomendar libros, ya que estamos en esta, como Por de favor. dar información. Aprovechemos el espacio con todo. Este libro de Eduardo Gudinas, Derechos de la Naturaleza, donde habla mucho del valor intrínseco, él participó de la Constitución en Ecuador, que fue la primera constitución que habló de los derechos de la naturaleza y el bien vivir, o Sumak Kusai, que es como desde los pueblos originarios. Claro. Nosotros somos todos parte, rompiendo mucho el dualismo humano-naturaleza, somos todos parte de esto. Otro libro que recomiendo, caleta, es el de Naomi Klein, la misma de la doctrina del shock, Sí. que se llama Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima. Y este que estoy empezando a leer, pero está buenísimo, que es El negocio del agua, chileno. Tremendo tema para Chile. Muchos de los casos de sequía y saqueo que estamos viviendo, de Tania Tamayo Guess y Alejandra Carmona López. Así que ahí les tiré todo. Sigan a las CAC, sigan a CEU, sigan a Sustentabilidad FCFM. Datos y razones para convencerse hay, pero caleta. Maravilloso. Gaby, lo mismo tu invitación o opinión del cambio constitucional y cómo abordarlo desde el medio ambiente, o las razones por las cuales esto es importante para el medio ambiente y sobre todo para tu temática favorita, que es el tema de los humedales. Bueno, como ya dijeron, claro, hay que ir a una constitución ambiental que sea ecológica y todo esto. Pero también yo creo que hay que tener claro que la constitución no nos va a arreglar los problemas del día de mañana. Como que sabemos que puede ser que los que se tomen el poder va a ser los partidos políticos y que no nos dejen hacer lo que queremos. Y no va a ser una constitución quizás 100% del pueblo. O sea, yo voy por la constitución, o sea, la convención constitucional por ejemplo. Constitución constituyente. Pero, eso, pero lo que hay que hacer en la calle, como que si es que mi invitación es como a seguir luchando a pesar de que gane la prueba el 25, si es que decimos ya, pues, nos van a ganar igual. O sea, esto es algo que no podemos saltar ahora, eso quiero decir. Como que no para que haya un plebiscito la vida se va a arreglar. O sea, seguir Entonces, siendo mi nosotros invitación entes fiscalizadores de lo que está pasando. Exacto. Nosotros tenemos que seguir metidos acá porque si no nos van a pasar por encima de nuevo. Esa es mi invitación. Me voy a tomar mis últimos minutos también para hacer una pequeña reflexión. Se habla mucho de los derechos emergentes y me parece un poco preocupante que hablemos de emergente a algo que nos precede en la existencia de nuestro planeta, que es la naturaleza.
Por lo mismo creo que me quedo con muchos datos preocupantes, el hecho de que exista un ministerio en Chile recién desde 2010, que haya leyes que están hace más de 10 años siendo tramitadas, que sobre todo el dato que me dejó pasmada, de que el 80% de los glaciares de Latinoamérica está en Chile y no tenemos una ley que los proteja, creo que este tema no es emergente, es urgente. Esa yo diría que es la palabra para hablar de medio ambiente, y me deja con una preocupación y también un trabajo, yo creo que de todos, de mantenernos como fiscalizadores. Le doy las muy gracias a ustedes por todos los datos y todos los conceptos nuevos y que tenemos que aprender con respecto al medio ambiente e interiorizarlos, porque creo que hemos hablado del medio ambiente siempre desde un punto de vista muy de recurso, y creo que es un gran cambio el hablar de patrimonio natural, y de ecosistemas, y de sentirnos parte de esto, no como fuera de la naturaleza, y dejaron las tareas de siempre estar alerta a esto, porque como bien dicen, y parece hasta cliché decirlo, el planeta es uno, el que tiene la capacidad de albergarnos es este, y dañarlo nos daña a nosotros y a nuestras futuras generaciones, y creo que no podemos ser tan egoístas. Vuelvo a repetir los agradecimientos a ustedes por su tiempo, por estar respondiendo en estas preguntas que uno tiene muy desde el desconocimiento y de el tratar de aprender como ciudadanos. Recordar mucho que si bien el plebiscito es el 25, esto es de largo aliento, así que hay que estar súper informados. Agradezco mucho las recomendaciones de libros, siempre se agradece las recomendaciones lectoras. Y a quienes nos acompañaron, por favor, dejen sus comentarios si les gustó, preguntas, qué mejorar, etcétera, en la casilla. Vamos a tratar siempre de contestar todos, de que quedaron algunas preguntitas ahí sin responder. La Secretaría sigue en construcción, así que todas sus opiniones y comentarios son bienvenidos y muy valiosos. Recuerda que estamos conviviendo actualmente con dos de nuestras voces, la voz de la ciencia y la voz de hoy, que ya estamos obviamente en la voz de hoy, con nuestro especial de Plebiscito 2020. El próximo programa de la voz de la ciencia será mañana, 22 de octubre, con una discusión especial de políticas públicas para la ciencia en Chile, donde nos acompañarán varias caras conocidas, personas que ya nos han acompañado en la voz de la ciencia. Así que pueden revivir sus programas anteriores a través de nuestro canal de YouTube. Y con la voz de hoy, el próximo miércoles 21, no, hoy día es miércoles 21, el siguiente miércoles, donde nos seguiremos en la temporada Plebiscito 2020. Así que no olviden contactarse y escuchar nuestras voces, darnos like en Facebook e Instagram. Nos encontramos pronto en las cumbres del Huelén. A seguir cuidándose. Buenas noches y chao a todos. Adiós. Chao. Chao. Gracias. Chao. Y gracias. Sigan a Humelab App. Constitución. Este 25 de octubre podremos votar por la redacción de una nueva constitución. Para un plebiscito nacional más seguro, aquí te va el protocolo sanitario dispuesto por el CERVEL. 1. Lleva al menos un lápiz pasta azul para votar y firmar el padrón. 2. El horario será de 8 de la mañana a 8 de la tarde. 3. Habrá un horario exclusivo de las 2 a las 5 de la tarde para mayores de 60 años. 4. Solo si una persona requiere asistencia para votar, puede acudir al local de votación con acompañantes. 5. Es obligatorio el uso de mascarilla, excepto durante 3 segundos en que deberás retirarla para que el presidente de mesa verifique su identidad. 6. Deberás ponerte alcohol gel antes y después de votar, ya sea con el tuyo o el provisto por los locales de votación. 7. En las filas se mantendrá al menos 1 metro de distancia con cualquier persona, al igual que dentro y fuera de los locales de votación.
8. No se puede formar aglomeraciones. Una vez que los electores hayan votado, deberán dejar el local inmediatamente. 9. La excusa por edad para vocales de mesa esta vez será desde los 60 años. 10. El aumento de locales de votación forzó una redistribución de electores, por lo que es fundamental revisar el local de votación asignado en www.cervel.cl o en www.plebiscitonacional2020.cl. Que nadie decida por ti es un mensaje de La Voz del Huelén.